el mayor novelista mexicano del siglo XX, en una referencia indiscutible para la novela en lengua castellana hasta el día de hoy. Vamos a hablar de una obra escrita, los cuentos compilados en El Llano en Llamas, que es uno de sus 2 libros, o 3 si los contamos los libros de otra manera, del año 53, y la gran novela Pedro Páramo, que es del año 55. Hay pocas novelas, pocos textos en general, en lengua castellana, que es lo que más conozco, que hayan sobrevivido tanto al paso del tiempo. Uno puede hacer una lista, pero será una lista corta en cualquier caso. Uno puede seguir pensando, y más en novela. Seguimos pensando, obviamente, en los cuentos de Jorge Luis Borges. Es una excepción dentro del género mismo, cuentos en la historia de la literatura universal, esa innovación y esa vigencia. Podemos pensar en novela en 100 años de soledad de García Márquez, que ya han pasado 52 años y sigue vigente, pero Pedro Páramo fue pionera en ese camino que después de alguna manera profundizó, no como discípulo, porque no me gusta establecer esas relaciones en literatura de discípulo-maestro, sí de influencias. Sin duda que Rulfo, reconocido por García Márquez, fue una influencia extraordinaria para el desarrollo de su obra, y Pedro Páramo ha sido una novela marco para todos los novelistas latinoamericanos. Así como a mucha gente le gusta El extranjero de Albert Camus como modelo de la novelística, a no menos que me parece, y estoy de acuerdo, que es un modelo de novela que sigue vigente, en lengua castellana y en América Latina, Pedro Páramo sigue siendo la referencia. Insisto, sin detrimento de la novelística de García Márquez, sin detrimento de la novelística de otros grandes mexicanos, como mi admirado y admirado por tanta gente, Carlos Fuentes. De alguna manera, La región más transparente, que es una novela de Carlos Fuentes del año 58, y la más conocida aún, La muerte de Artemio Cruz, serían difíciles de ser pensadas sin la obra de Rulfo. Si bien La región más transparente de Fuentes es del año 58 y, como dije, Pedro Páramo es del 55, eso habla de que la influencia de Rulfo se dispersó muy rápidamente y que no hubo dudas de que ahí había un genio extraordinario, por lo menos para personas muy sensibles en el campo de la escritura. Pero digo, ¿no? Yo no podría seguir pensando en la literatura mexicana, porque que Rulfo sea una oportunidad también para conocer el resto de la literatura mexicana del siglo XX, que en general en Argentina, hablo por mí y por la gente que conozco, la tenemos bastante mal leída. Por lo menos la gente de mi generación, seguro. No hablo por los demás, pero se conoce bastante mal y poco la obra de Octavio Paz, se conoce mucho menos y bastante peor la obra de Carlos Monsiváis, puede directamente no sonarles el nombre, y es un gran nombre. La obra de Fuentes es más conocida, pero fuera de estos títulos de La muerte de Artemio Cruz, de La región más transparente, de Aura, tal vez no conozcan otros títulos de Carlos Fuentes, y hay un montón de otros títulos de Carlos Fuentes. Así que también es una invitación a que Rulfo, a leer o a releer Rulfo, pero a entrar en toda la novelística y la cuentística, la narrativa sin más mexicana, que es muy prolífica, nombres como Juan José Arriola, nombres como Salvador Elizondo, porque en general en América Latina siempre nos pensamos los argentinos como el eje de la literatura latinoamericana, y sobre todo de la narrativa, le damos un lugar a Chile como país de poetas, y después pensamos un poco en Colombia y en Uruguay, sobre todo en la figura de García Márquez en Colombia y en la de Onetti en Uruguay, y con eso en general componemos el canon, por lo menos más rápido, de la literatura latinoamericana. Hay que hacer una indagación más profunda de nuestra literatura. Eso como consejo general de lectura. Este libro que es Pedro Páramo, insisto con el carácter de desafío de presentarlo, un poquito de la vida de Rulfo, no para hacer una lectura en clave autobiográfica de la novela, pero sí para entender que hay una vida que parcialmente está en la obra. Yo no soy partidario de las lecturas en clave biográfica de los autores y de las autoras, pero no puedo dejar de reconocer que vivir una determinada vida influye.
Rulfo nació en 1917 en el estado de Jalisco, o sea, no es alguien que nació en la capital de México. Estamos hablando del México profundo cuando hablamos de Jalisco, cuando hablamos de Sayula, de San Gabriel, que son los distritos. Sí, siempre fue difícil porque el propio Rulfo se encargaba de disfrazar o cambiar las versiones sobre cuál había sido el lugar de su nacimiento. Pero bueno, Sayula, San Gabriel, Jalisco, tierra profunda mexicana, no la ciudad cosmopolita que es ahora nuevamente llamada Ciudad de México, antes Distrito Federal, que es la que ustedes van a encontrar muy bien plasmada en la mencionada obra de Carlos Fuentes, La región más transparente. La región más transparente es una gran novela sobre la Ciudad de México, el México moderno, el México que ya había crecido tremendamente en la década del 50. Acá estamos en otra historia. Como decía Rulfo, que nació en el año 17, que va a fallecer en 1986, una vida más ligada al silencio que a las grandes apariciones públicas, una obra concentrada en un libro de cuentos, como decía, El llano en llamas, del año 53, una gran novela corta, porque Pedro Páramo, según la edición que ustedes tengan, no tiene más de 150 páginas, del año 55, y después algo que Rulfo trabajó como un argumento para un guión cinematográfico, guión que efectivamente fue hecho por Carlos Fuentes y por Gabriel García Márquez, que se filmó, El Gallo de Oro, y después Rulfo le dio formato de novela y eso lo terminó publicando. O sea que en realidad hay 3 textos publicados de Juan Rulfo, pero en general se destacan los 2 primeros, El llano en llamas y Pedro Páramo. Y después, Rulfo, ustedes pueden buscar entrevistas, encontrarán pocas, encontrarán muy amables, muy amables. Era un hombre de una cortesía más que encomiable, pero un hombre de pocas palabras. Y eso también uno lo ve en su literatura. No porque los textos, no solamente porque los textos sean breves, sino porque la precisión de las palabras, el evitar cualquier tipo de registro barroco, recargado, alambicado, como ustedes quieran decirlo, está absolutamente presente en cada línea, en los cuentos y en la novela. Rulfo no se aparta de ese modelo. De hecho, él cuenta que él descartó su primera novela porque le parecía que era una novela hipersensible. Entonces esto también hay que advertirlo, porque en general se presenta a Juan Rulfo como un escritor de la oralidad del pueblo mexicano, o un escritor que abreva en la oralidad del pueblo mexicano. Esto es cierto a medias. Hay que tener mucho cuidado con esto. Cuidado en el sentido de no ser ingenuo, que me parece que es una buena nota para cualquier lector o lectora, no ser ingenuo o ingenua. Porque en realidad, si Rulfo se hubiese limitado a transcribir la oralidad de, por ejemplo, sus paisanos de Jalisco, de poco habría valido la obra y no estaríamos hablando de ella. Entonces, Rulfo toma a los personajes del pueblo mexicano, del México profundo, toma su habla, pero la reinventa. Entonces, ir a buscar a los personajes de Juan Rulfo de manera literal, de carne y hueso en el México profundo, es tener la certeza de que uno no los va a encontrar. Lo mismo pasa con los paisajes, lo mismo pasa con la forma de hablar. De hecho, el propio Rulfo se reía y se jactaba de eso, de que cuando los periodistas querían hacer algún tipo de publicación fotográfica, de ir a buscar los paisajes del llano en llamas de Pedro Páramo, nunca se encontraron como tal como están descritos en la novela. Hay un ambiente, y ese es el genio de Rulfo. Tomar eso como un punto de partida, como un piso para luego imaginar. O sea que hay más de fantasía, si ustedes quieren, que de realismo en la obra de Juan Rulfo. Esto es importante marcarlo, porque si no sería muy fácil. Uno podría tomar cualquier pueblo profundo, cualquier realidad social interesante, que hay muchas en América Latina, y hoy mucho más fácil ir con un grabador, transcribir, y eso sería una obra. Bueno, eso no funciona en literatura. Funciona para otro tipo de cuestiones. En la literatura no funciona eso. Por ejemplo, no me quiero desviar, pero Manuel Puig en distintos momentos intentó trabajar con ese formato. Algunos personajes totalmente inventados, otros tomar un registro de la oralidad, incluso con grabador. Pero después Puig terminaba reinventando, porque todos los que tengan alguna experiencia de escritura sabrán que
desgravar incluso lo que uno ha dictado o ha grabado con intención literaria o estética, después no sirve para nada. Sirve lo que uno escribe en el papel o en la computadora en ese momento. Un audio es otra cosa, es un material totalmente distinto. Por eso yo, que tengo ya no la tengo, pero tenía una modesta columna en Nova Radio, porque siempre digo, a mí la radio me sostuvo mucho en mi vocación de lector. Yo escuchaba a Alejandro Dolina en Germania, y entonces el primer acceso a muchas lecturas eran las pequeñas referencias que hacía Alejandro Dolina. Pero ya no voy a tener más esa columna en Nova Radio, pero la tentación obvia era desgravar las columnas y publicarlas como un libro de divulgación literaria. Siempre me opuse a eso, no critico a quienes lo hacen. Yo me opuse porque considero que son dos lenguajes distintos. Es lo mismo que pasa con la literatura llevada al cine. Éxito, fracaso, son lenguajes distintos. Entonces hay que saber respetar el lenguaje que es propio de la radio, del cine y de la literatura. Nota al pie, pero que viene bien para entender cómo me manejo yo con los distintos tipos de discursos. Entonces, esta obra en la que hay que entrar de alguna manera, obviamente como las grandes novelas, no sé si todas, pero las que a mí me interesan, tienen un principio extraordinario. Lo tiene Cien años de soledad y no menos, tal vez de una manera para mi gusto más extraordinaria, lo tiene Pedro Páramo. Entonces, empecemos con el principio de Pedro Páramo. Yo me voy a tomar 2 o 3 minutitos para no leerlo de manera apresurada, porque lo que nos va a quedar dando vuelta en la cabeza en el resto de la intervención o para el resto de la intervención. Obviamente la primera línea la deben conocer todos. ¿Alguien la conoce de memoria? ¿O solo por aproximación? Porque como dije, el problema es que no se puede cambiar una palabra en Rulfo. Entonces, si por aproximación no me sirve. Si hay un valiente, ¿no? ¿No hay? Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura que le dará gusto conocerte. Entonces, no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza, que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Este es el comienzo, es la primera página, y todas las primeras 13, 14, 15 páginas de Pedro Páramo son imposibles de dejar de leer. Después la novela ofrece complejidades que ustedes deben tener en cuenta. Rulfo apuesta por un lector o una lectora inteligente, activo. No es un novelista para nada concesivo. Se ha dicho, y es verdad, que la novela de Rulfo trabaja con un tiempo circular, que tiene más que ver con el tiempo de los mitos y con el tiempo de la historia, sobre todo con el tiempo de la historia oficial, de la conquista hasta nuestros días. Parece ser más el tiempo circular de los mitos del eso así llamado prehispánico, o mejor, originario. Entonces es un tiempo circular. Y eso se refleja en la estructura de la novela. No esperen leer una trama lineal. Hasta aquí lo que les he leído parece que anticiparnos una trama lineal. Bueno, esto rápidamente se quebrará. Y entonces ustedes tendrán que tomarse un tiempo y leerla y releerla y volver a releerla. Será un placer en cualquier caso, porque no solo que no se agota, sino que las palabras de Rulfo
fundamentales todas, siguen vivas siempre. O sea, no es una cuestión meramente intelectual releer a Rulfo, es un verdadero placer. Entonces está este comienzo, que es el comienzo del encargo que Dolores Preciado le hace a quien después sabemos, páginas más adelante, que es su hijo, que se llama Juan Preciado. Los nombres son todos exquisitos. Carlos Fuentes decía, y con razón, que uno de los artes más difíciles es el de saber darle nombre a los personajes. Y es verdad. Si algunos de ustedes tienen, aunque sea una mínima experiencia en escritura, sabrán que el primer nombre que a uno se le ocurre es estúpido. O a uno le parece que es estúpido y que el personaje ya empieza a estar mal construido porque está mal nombrado. Si les pasa eso, están en el buen camino. Busquen un nombre mejor. No hay estrategias para buscar nombres de personajes, pero si ustedes toman el texto de Rulfo, van a encontrar que todos los personajes, en el nombre ya está el misterio, ya está el enigma. Pedro Páramo, ya el nombre, no solo por lo que siempre ha señalado la crítica, que es bastante obvio, lo rocoso, lo monolítico de ese nombre. Pedro, que es piedra, ¿no? Y de hecho en la novela no se escatiman menciones a la piedra. Y Páramo, bueno, es evidente que Comala es un páramo, pero al mismo tiempo es un páramo y es el reino de Pedro Páramo. Entonces, ese recorrido lo pueden hacer con el resto de los personajes. Juan Preciado, que parece un nombre tan casual, tan simple, también es maravilloso. Entonces, eso pueden irlo viendo. Claves para trabajar la lectura de la novela. Es una novela altamente simbólica, por supuesto, asociada a esto del tiempo circular, pero también a otros recursos. No es solamente el tiempo circular, no es que Rulfo cortó la novela en distintos momentos para primero mostrarnos el efecto y luego la causa de ese efecto. Eso a veces pasa y por ahí uno tiene que acostumbrarse a eso, pero rápidamente uno se amolda. Hay otras cosas más profundas en la novela que aparecen. Bueno, primero el territorio mismo, Comala. Comala existe como una localidad mexicana, existe, pero no tiene nada que ver con la geografía, mucho menos con los sucesos que presenta el Comala fantástico de Juan Rulfo. Así que, a diferencia de Macondo, que sabemos es una transfiguración de Aracataca que existe, o de Santa María de Onetti, que es una síntesis posible entre Buenos Aires y Montevideo, Comala de Rulfo físicamente, geográficamente existe, pero no busquen en ese Comala nada de lo que aquí sucede. Entonces, eso también es importante advertirlo. Rulfo está más cerca del fantástico que del realismo. Porque insisto con esto, ustedes dirán, no, pero ¿cómo? Habla de la tierra, habla de la Revolución Mexicana, habla de los excluidos, ¿verdad? Habla de todo eso. Habla en el fondo de los que han sido expulsados de la historia. Incluso por la propia Revolución Mexicana, es un proceso histórico muy complejo y no exento de traiciones. De hecho, si ustedes leyeron La muerte de Artemio Cruz, es un texto que condensa muy bien lo que es el fracaso, aunque al menos fracaso parcial de la Revolución Mexicana. Los propios revolucionarios que traicionaron la causa, se enriquecieron con la causa y se volvieron burócratas del régimen, que ha pasado en todas las revoluciones, pero en la Revolución Mexicana, que es una revolución muy interesante de estudiar, es todo un larguísimo proceso que comenzó formalmente el 20 de noviembre de 1910, pero que tiene etapas muy posteriores, muy interesantes. De hecho, esto me permite contar una breve historia antes de seguir metiéndome en la compleja novela, para entender, porque yo esto cuando me tocó también presentar 100 años de soledad, yo siempre decía, ¿conocen la historia de Colombia? La historia del siglo XIX de Colombia. Más o menos, en general, la historia latinoamericana del siglo XIX se parece bastante, en el sentido de que es la historia de la constitución de un Estado nacional, y más o menos y la lucha entre liberales y conservadores en torno a la constitución de ese Estado nacional. Pero conviene conocer siempre un poco la historia de estos novelistas que están tan pegados a la tierra, aunque sea de una manera imaginaria,
pero hay un sustrato que es un sustrato histórico que hay que conocer. Entonces, la Revolución Mexicana, que no voy a hablar mucho de ella, que es muy compleja, hay una parte de la Revolución Mexicana que sí tuvo una incidencia fundamental en la vida de Juan Rulfo, que es lo que se conoció como la Revolución Cristera o la Cristiada, que sucedió entre 1926 y 1929. Fue como una pequeña guerra civil dentro de la gran guerra civil que fue por momentos la Revolución Mexicana. Porque la Revolución Mexicana, insisto, no voy a dar los nombres propios porque no los conocemos, a veces ni conocemos la historia de nuestro propio país, mal que mal podemos conocer a Villa, Zapata, Obregón. Por ahí sí de nombre, pero no me voy a detener a dar precisiones. Sí los invito y las invito a conocer más de la Revolución Mexicana. Pero el hecho cierto es que la Revolución Mexicana en 1917 se da una constitución, una nueva constitución distinta a la vigente, a la que había reinado, porque en realidad eso no fue un gobierno, sino que fue un reino de 35 años de Porfirio Díaz, de 1876 a 1911. La Revolución Mexicana en 1910 interrumpe lo que se ha llamado, lo que pasó a la historia como el porfiriato, un régimen de espaldas a la realidad mexicana, al pueblo profundo de México, un régimen como tantos de los regímenes que abundaron en ese momento y que abundan y amenazan con volver en América Latina, de mirar a Europa en ese momento, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Ahora ha cambiado el referente desde hace mucho tiempo ya, y es Estados Unidos, pero cambiando lo que hay que cambiar, eran esos gobiernos que querían modernizar, decían, el Estado, generalmente ligados al influjo del positivismo, en México muy notablemente. Es muy interesante, les aseguro que no les estoy vendiendo un libro de historia, no lo tengo además, pero es un episodio existencialmente, además de históricamente, desgarrador el conocimiento de la Revolución Mexicana. Entonces, la Revolución se da una constitución en el año 17 que, entre otras cosas, establecía ciertas limitaciones a los tremendos privilegios de la Iglesia Católica en México y en América Latina toda en ese momento, pero en México ustedes saben que de manera más contundente que por ahí en Argentina, que desde nuestros intelectuales fundadores, por darles algún término, desde Sarmiento, desde Alberti, desde Echeverría, todo eso estuvo en discusión y en general siempre hubo un intento más de secularización en Argentina que en otros países de América Latina. Incumplido, pero hubo un intento. Pero en México la Iglesia siempre fue muy fuerte, de hecho hasta no hace mucho tiempo los presidentes mexicanos y la Virgen de Guadalupe eran prácticamente instituciones igual de poderosas e intercambiables. Existe el México lo guadalupano, que eso no lo tenemos nosotros acá porque ni siquiera el culto a la Virgen de Luján ni ninguna otra devoción popular puede igualar lo que ha significado durante mucho tiempo para el pueblo mexicano eso de lo guadalupano. Entonces hay una presencia muy fuerte y era muy difícil enfrentarse a cualquier privilegio de la Iglesia Católica en ese momento. Entonces la Revolución, mediante esta Constitución, establece que habrá un cura cada 10.000 habitantes. Es decir, que los pequeños poblados que no llegaban ni por asomo a los 10.000 habitantes no tendrían un cura, digamos, o el Estado no garantizaría el mantenimiento de ese servicio espiritual en esas pequeñas comarcas. Las iglesias cerraron y empezó una lucha armada. Empezó una lucha armada en manos de los propios creyentes. Incluso es muy importante la participación de las mujeres en esa etapa de la Revolución Cristera, ya que, como ustedes saben, México fue y todavía sigue siéndolo, como la mayoría de los países de América Latina, muy machista, por lo cual las mujeres lograron impulsar a los hombres a que fueran a luchar por Cristo, porque les decían, si un hombre no lucha por Cristo, no es un hombre. Y entonces eso bastó para que el mexicano tomara raudamente las armas. Pero incluso las mujeres después también trasladaron armamentos de aquí para allá. O sea que fíjense como una causa religiosa del propio pueblo contra otra facción del pueblo por discrepancias políticas. Y la cristiada se llevó muchas vidas. Fue un enfrentamiento muy violento y entre las vidas que se llevó la Revolución Cristera se llevó la vida del padre de Rulfo y la del abuelo de Juan Rulfo.
Y eso, por supuesto, Rulfo lo marcó. Lo marcó porque quedó casi sin familia. No solamente Rulfo, mucha gente en ese momento. Y entonces Rulfo tiene que irse a vivir primero con una abuela y después pasará mucho tiempo en orfanatos. Y ahí dice Rulfo que él tomó una depresión que no soltó nunca, ¿no? Que eran tan severos, tan solitarios esos lugares por los que tuvo que peregrinar, que la soledad no lo abandonó nunca. Y que él en todo caso tuvo que aprender a convivir con esa soledad, y claro que eso está en la obra. Eso sí está en la obra, magistralmente estetizado, insisto con eso, porque no quiero que se vayan de aquí con la idea de que es un testimonio de una vida dura. Vidas duras hay muchísimas, incluso que se plasman en libros, generalmente malos. Lograr tomar ese pasado personal y el pasado reciente de la historia mexicana, el que era reciente para Juan Rulfo, y todo eso convertirlo en una novela inmortal, lo ha podido hacer Juan Rulfo. Entonces, me parece importante marcar el carácter extraordinario de Rulfo. Sobrevivió Rulfo como pudo, hizo 1000 cosas Rulfo, eso también es una lección para todos los que escribimos. Fue agente de inmigraciones, fue vendedor de neumáticos, hizo de todo. Empezó tardíamente a publicar, y de hecho sus primeras ediciones se vendieron muy mal. Pedro Páramo en vida de Rulfo, ya no sé por qué cantidad de miles de ejemplares va, pero en vida llegó a vender más de 500.000 de Pedro Páramo, casi 500.000 del Llano en Llamas, tal vez un poco más, para tiradas que inicialmente él dice yo mismo regalaba. Esto lo comento porque todos aquí estamos de una u otra manera involucrados con la edición independiente. Entonces tenemos que tener en claro, para no desanimarnos, tampoco les estoy diciendo que llegarán a ser Juan Rulfo, pero digo cuáles son lo que nos muestra la historia de nuestros creadores, de nuestra tierra. Y entonces Rulfo llega con El Llano en Llamas, primero en 1953, donde hay unos relatos extraordinarios. Yo no voy a detenerme en ellos, pero quiero recomendarles algunos. Sobre todo, uno que a mí me ha impactado mucho, que me parece que es una excelente primera lectura para enmarcar Pedro Páramo, que es Lubina. El relato se llama Lubina. Hay otros relatos, todos son excelentes, porque insisto, no hay un texto que sobre de Juan Rulfo. Nos han dado la tierra, el texto famosísimo que está en El Llano en Llamas. Es porque Rulfo logró plasmar la lucha por la posesión de la tierra, por la reforma agraria, la lucha por tener un pedacito de tierra, ¿no? Aquello de que también viene de lejos, en México, la tierra es para quien la trabaja. Todo eso eran promesas que los políticos le hacían al pueblo mexicano y nunca les terminaban de cumplir. Entonces el carácter de promesa incumplida respecto de la tierra y de todo, eso atraviesa toda la obra de Juan Rulfo. Y porque no es fácil, amigos y amigas, ser un pueblo postergado, totalmente postergado. Por eso retomo lo que decía al principio de Rulfo es la voz de los excluidos de la historia, pero no como frase bonita y demagógica, sino verdaderamente personas que vivían y morían sin acontecimientos, estaban por fuera de cualquier narrativa histórica, no estaban contenidos, ni siquiera en la historia de la Revolución Mexicana, ni siquiera. Entonces, eso me parece que nosotros como argentinos no lo tenemos muy presente. En México siempre han trabajado y han decidido salvar la dimensión antropológica de su propia historia, de su propio pensamiento y de su propio ser sin más. En Argentina, ahora lo estoy viendo más, estamos tratando de conectar no solamente con la historia que mira por ahí a la filosofía, una filosofía de la historia que nos encanta, pensar la argentinidad, sino también encontrar las raíces, que son raíces del territorio, ¿no? No son solamente raíces europeas, como le gusta siempre remarcar a la clase media, que en realidad no conoce casi nada de historia. Y entonces me parece importante eso. Y la tierra que ustedes pueden encontrar, nos han dado la tierra, ¿qué tierra es? Porque ahí está la disputa. Nos han dado una tierra yerma, dicen los protagonistas de ese cuento extraordinario.
O sea, hemos luchado, hemos pedido por la tierra y la tierra que nos han dado es una tierra infértil, ¿no? Por eso, y eso aparece configurado como el llano, el llano. Y después ustedes pueden encontrar el título que le da sentido al compilado de relatos, El llano en llamas. Cuando no nos han dado un llano fértil, lo que hacemos es saquearlo, prenderlo fuego. O sea, Rulfo, insisto, no estetiza, no idealiza el pueblo, como lo hizo también Arlt en nuestra novelística, en otro sentido, pensando en la ciudad. No se trata de idealizar al pobre, no se trata de idealizar al postergado. No es, o mejor dicho, no es necesario idealizarlo para poder reivindicarlo. Entonces, Rulfo muestra las contradicciones de los que, siendo postergados de la historia, también eran saqueadores, violadores, asesinos del propio pueblo. Como dice Rulfo, estaban llevados por un impulso de violencia. La revolución les había prometido muchas cosas, les había incumplido unas cuantas, pero estaban llevados por un impulso, y ni hablar en este contexto de la revolución cristera, por un impulso homicida, dice Rulfo. Eran aparentemente personas tranquilas. Uno dice, yo conversaba con ellos, pero dentro de ellos llevaban un asesino. Eso es tremendo porque es lo que explica por qué nunca el conflicto en México terminaba de, sobre todo en esta etapa, ¿no? El 10, el 20, el 30 son etapas altamente conflictivas en México. Después aparece el PRI y eso funciona de otra manera, ya es historia harina de otro costal. Es más para pensar, el PRI es para verlo en la obra de Carlos Fuentes, es para verlo en las discusiones que da Octavio Paz o Carlos Monsiváis, en fin, es para todos los que son narradores de la segunda mitad del siglo XX en México, porque ustedes saben que el PRI comenzó a gobernar en el año 28 y gobernó hasta el año 2000. Entonces hay también toda una obra que da cuenta de cómo fue vivir bajo el dominio hegemónico del Partido Revolucionario Institucional. Y cae la lluvia, ¿no? En realidad que parece más la lluvia que se llevó a Macondo, parece una venganza de García Márquez. Se llevaban muy bien, no es ninguna venganza. García Márquez, Rulfo, ya insisto, ¿no? García Márquez decía que le debía casi todo a Rulfo. Se llevaban muy bien y lo admiraban mucho. Rulfo es una figura muy querida por los grandes escritores de la literatura latinoamericana, lo cual no suele pasar, porque siempre la literatura latinoamericana y sin más se caracteriza por los enfrentamientos, por las vanidades. Y entonces en Argentina siempre hemos tratado de dirimir si Borges o Cortázar, o Borges o Sábato, o lo que fuera en cada caso. Y de Rulfo no van a encontrar nadie que hable mal. Como persona, como escritor es imposible hablar mal, porque la obra es imposible de criticar desde su calidad literaria. Pero nadie habló mal de Rulfo como persona. Eso es algo extraordinario también para remarcar. Porque Rulfo, después de publicar estas dos obras, El llano en llamas y Pedro Páramo, se dedicó durante mucho tiempo a trabajar con los institutos indigenistas de México. Por eso yo hablaba de la dimensión antropológica. Se dedicó a eso, además de ser un excelente fotógrafo, también Rulfo. Conectó con otras cosas, no siguió en la vanidad de necesito mi próxima novela, porque en realidad no la necesitaba. Como dijo algún crítico catalán, ¿qué más necesitaba Juan Rulfo después de Pedro Páramo? Después de Pedro Páramo, para Rulfo se abren de par en par las puertas del silencio, dijo ese crítico. Y es verdad. Y hizo muy bien Juan Rulfo el no profanar ese silencio perfecto al que había arribado después del último punto de Pedro Páramo. Pero, en fin, como decía, esto es como para tener una idea de la complejidad del personaje. No es una novela costumbrista de las realidades mexicanas, por favor. Es un texto de imaginación sobre lo que es la frustración del proyecto humano. Porque Comala es eso. Comala es otra versión del Hades griego, del inframundo, del infierno judeocristiano, estetizado por nuestro querido Dante. Es la versión latinoamericana del infierno, Comala. Mucho más que cualquiera de los otros territorios que yo he nombrado. En Comala es todo lo que sucede en Comala es, y al mismo tiempo no es
o sigue siendo, o siempre está empezando, o siempre se está repitiendo. Porque Comala es, en esto del tiempo circular que yo les marcaba, eso. Es algo que termina y que vuelve a empezar. De hecho, al final encontramos al propio Juan Preciado, que ha muerto, que está muerto, como todos los personajes de Pedro Páramo. Lo encontramos dando recomienzo a la historia. Lo mismo a Pedro Páramo, que por supuesto también muere. Entonces, es total. Comala es un territorio total. Lo que es posible allí. Fuera de Comala, nada es posible. Lo cual es tremendo, es asfixiante. Se vuelve asfixiante el territorio de Comala. Y en eso también Rulfo es absolutamente preciso. No solo por el recurso climático, que también en general la crítica ha plasmado como esencial, ¿no? El calor que hace en Comala. Ese es un elemento inicial. Pero no solo es el calor en Comala, y no solo es cuando afloja el calor y sobreviene la lluvia, que también tiene una simbología que brevemente les voy a comentar, sino que también hay otros elementos fundamentales. Como Rulfo era tan preciso, trabaja con la flora de una manera muy particular. No hay jazmines, no hay rosas tontas en la obra de Rulfo. Puede haberlas en el territorio además, pero bueno, un escritor, un mal escritor descuidado, no se preocuparía tal vez por ver cuál es la flora y la fauna que puede corresponderle a ese lugar. Entonces, ¿qué hay en Comala? En Comala hay paraísos, por ejemplo. Los paraísos que rozan a Susana San Juan, que es la mujer que salva la novela, diría yo. Es el amor eterno entre posible e imposible del propio Pedro Páramo. Y es la única mujer que de alguna manera se anima a pensarse por fuera de Comala. Si bien nadie sale de Comala, porque los muertos no saldrán de ningún lado, y menos de Comala, Susana San Juan tiene la posibilidad de pensarse por fuera de ese esquema. Y es por eso que esta mujer tan singular, fíjense lo que estoy diciendo, el protagonista fundamental de Pedro Páramo no es ni Pedro Páramo ni su hijo Juan Preciado, sino que es una mujer, que es Susana San Juan. El amor, insisto, posible porque Pedro Páramo todo lo podía comprar y en última instancia terminó apoderándose físicamente de Susana San Juan, pero no espiritualmente, porque Susana San Juan siempre mantuvo su alma libre, porque consideraba que era un alma inocente respecto de todos los demás habitantes de Comala, que de alguna manera eran almas en pena, almas que continuamente piden que se rece por ellas, almas pecadoras. Por eso hay toda una otra faceta que es la religiosidad, que Rulfo la toma de manera irónica, pero la muestra también. Porque todas estas almas en pena, a excepción de Susana San Juan, que son almas religiosas, almas en pena, la religión no les sirve para nada. No les sirve, o sea, están altamente ritualizados, pero más allá del ritual no les sirve para nada respecto de este purgatorio que sería Comala. Porque si bien en Comala los personajes están muertos, no han ido ni al infierno ni al cielo, están detenidos ahí. Puede ser un purgatorio, pero yo me imagino que es algo peor. Es mucho peor que el esquema de nuestro querido Dante. Es un lugar incierto, plagado de incertidumbre. Y, insisto, Susana San Juan, que tiene esa mente libre, que se anima a rechazar al todopoderoso Pedro Páramo, aunque finalmente tiene que ceder, aunque nunca está con él, porque estando físicamente en la casa de Pedro Páramo, en todo ese territorio que es la Medialuna, así se llama el territorio en el que reina Pedro Páramo dentro de Comala, Susana San Juan nunca se entrega. Entrega el cuerpo, pero no entrega el alma, porque sabe que eso es lo que tiene que preservar para sentirse por fuera de Comala. Y entonces, eso de alguna manera Pedro Páramo lo sabe, porque Pedro Páramo es la figura del cacique, la figura del caudillo para nosotros, todopoderoso, terrateniente, latifundista, que no era nadie, y que su propia familia le decía a Pedro Páramo, no serás nadie. Y él, a fuerza de querer vencer ese mandato que parecía un destino, fue alguien terrible, fue un padre tiránico.
porque ustedes, si recuerdan el principio de la novela, un poco más allá de estas líneas, verán que cuando Juan Preciado va a dar cumplimiento a la promesa que le ha hecho a su madre, y el arriero que lo acompaña, que es Abundio Martínez, el mismo Abundio que lo está guiando como un Virgilio por el infierno a Dante, le dice: yo también soy hijo de Pedro Páramo, porque Juan Preciado le dice: he venido aquí a buscar a mi padre, un tal Pedro Páramo. Y Abundio Martínez le dice: también es mi padre. Y después uno se va dando cuenta de que de alguna manera todos son hijos de Pedro Páramo, pero Pedro Páramo ha reconocido solamente a uno de sus hijos, a Miguel Páramo, que también es un personaje absolutamente central de la novela. Es el único de los hijos al que Pedro Páramo amó, y lo pierde porque muere Miguel Páramo. Muere. Es un episodio interesantísimo de la novela, la muerte de Miguel Páramo y el regreso de su caballo ya sin su jinete. Porque todo eso está entre la realidad y el sueño. Ustedes van a leer o releer la novela y verán que uno dice: ¿quién habla? ¿Quién está hablando? Todos. Por momentos sí se identifican las voces, pero por momentos es un coro de muertos, de fantasmas, de almas en pena que hablan, que se juxtaponen, y no son solamente voces, sino que también son sombras. Y Rulfo, en su genialidad, llega a advertir que puede componer una expresión que es el eco de las sombras. Fíjense eso, el eco de las sombras. O sea que hasta las sombras están mediadas, hasta las sombras nos llegan de lejos. Imagínense ese territorio, es mucho peor que la caverna que pensó Platón. Porque en la caverna de Platón hay sombras, pero las sombras por lo menos uno las puede ver como tales. En Comala está todo filtrado por una neblina, por sombras de sombras de sombras. Y entonces todo se escapa. Y entonces ni siquiera la muerte es un consuelo en Comala, porque es una muerte imperfecta. Es una muerte del cuerpo, pero no del alma. Son almas sin destino, regidas por este tirano que es Pedro Páramo, que, como decía, ha reconocido a uno de sus hijos, que muere, y eso es un verdadero dolor para Pedro Páramo. Porque eso también lo muestra real a Pedro Páramo, porque Rulfo no sería tan genio como es si no hubiese mostrado el costado humano de ese monstruo. Todos los grandes textos que nos hablan de personajes autoritarios y violentos son grandes no solamente por mostrarnos ese costado autoritario y violento, sino también por mostrarnos el costado humano, tremendamente humano y vulnerable, que tienen esos personajes que son además despreciables. Y esos son los personajes que más nos cuesta asimilar, con los que más el lector le cuesta empatizar, los que son tremendamente humanos y tremendamente despreciables al mismo tiempo, como Pedro Páramo. Pero Pedro Páramo llora la muerte de su hijo, Pedro Páramo llora el amor no del todo correspondido de Susana San Juan, que tiene que comprar, que tiene que violentar, pero él sabe que esa mujer no le pertenece. Entonces eso también es interesante para verlo. Y después, ya para ir avanzando y dar lugar a las preguntas, porque podría hablar mucho tiempo, pero quiero que mi colega Gastón avance con otra propuesta intensa, la de Alejandra Pizarnik. Aunque estoy mediado por el talentoso Valentín Jauregui en una clínica de poesía. Pero digo, no, esto del infierno y de las precauciones para evitar Comala, precauciones que siempre son insuficientes. Fíjense, no exento de humor, porque es un texto que no está exento de humor. Mientras iba bajando Juan Preciado, llegando a Comala, llegando a este lugar incierto, donde parece no haber ningún habitante, sino meramente sombras de habitantes, dice Rulfo, o quien sea: bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor, sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. «Hace calor aquí», dije. «Sí, y esto no es nada», me contestó el otro. «Cálmese. Ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren
al llegar al infierno, regresan por su cobija. Imagínense la calidad de esta imagen. Si el infierno es un lugar templado y cálido respecto de lo que era Comala, ¿qué será Comala? ¿Conoce usted a Pedro Páramo?, le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es?, volví a preguntar. Un rencor vivo, me contestó él. Ya está. ¿Quién necesita más que esas líneas? ¿Quién es capaz de en tan pocas líneas lograr una síntesis? Porque esto está muy al principio de la novela, pero uno ya se da cuenta que todo lo que vendrá es el infierno y más allá del infierno. Y como decía, hay un montón de elementos que no voy a comentar para que ustedes puedan disfrutar de las otras intervenciones. La lluvia, poca, que apacigua, la lluvia que es sinónimo de fertilidad y de la mujer, son símbolos encadenados en Pedro Páramo de Rulfo. Susana San Juan, la lluvia, la fertilidad. Es la mujer la única posibilidad de que suceda algo original en Comala, que suceda algo que rompa el tiempo circular de Comala. Y eso es la posibilidad de dar vida. Y no cualquier vida, sino la vida que puede dar Susana San Juan, la mujer que le dice no a Pedro Páramo. Entonces, la lluvia tiene un lugar muy especial, pero escasea en el territorio de Comala. Entonces, hay muchos símbolos. Los invito a que recorran la novela. Insisto, vuelvan al de Llano en Llamas, lean Lubina, que insisto, hay gente que prefiere otros cuentos de Rulfo, que están en Llano en Llamas, insisto, Nos han dado la tierra, sobre todo. Pero a mí Lubina me parece extraordinario porque sí plantea esa forma de hablar extraordinaria, entre real e inventada. En Lubina, en un momento, mientras se habla del silencio, porque Rulfo, insisto, habla mucho del silencio, pero del silencio del cual están preñadas todas las palabras. O sea, las palabras por venir vienen desde el silencio y van hacia el silencio. Entonces, en un momento en Lubina, que es la historia de un viaje, de alguien que conoce Lubina y no lo recomienda, y de alguien que está camino a Lubina. Eso también es tremendamente frecuente en la obra de Rulfo. El desplazamiento, el viaje, ¿no? Volvemos siempre a Dante. El viaje a través del infierno, el desplazamiento de un lugar al otro, que siempre de alguna manera es el mismo lugar. Entonces, alguien que va camino a Lubina, con otro que viene de Lubina, el que va pregunta, ¿qué es?, me dijo. ¿Qué es qué?, le pregunté. Eso, el ruido ese, es el silencio. El silencio como ruido, como el único ruido, como el ruido que el propio Juan Preciado al que tiene que acostumbrarse una vez que ha llegado a Comala. Porque dice, yo vengo aturdido de voces, y seguiré aturdido de voces, pero acá tengo que aprender a escuchar el silencio. En fin, me parece una obra extraordinaria. Creo que con lo que he dicho, por lo menos queda aclarado que no se trata de un narrador pegado meramente a las costumbres de un territorio, sino que se trata de un creador de fantasía. Muchas gracias. Ya me pido pedir, ¿no? ¿Sí? No digo cómo estamos de horario, porque yo soy pésimo para eso. No sé cuándo me tocaba empezar, cuándo me tocaba terminar. Si tienen algunas preguntas, no quiero obstaculizar las actividades que vienen, pero lo que quieran. ¿Alguien tiene alguna pregunta concreta, breve? ¿Un comentario, una experiencia de lectura? ¿Qué edad tenía cuando escribió los libros? ¿Qué formación previa tenía? Si ya había publicado otras cosas. Como no, Horacio. Rulfo nació en el 17, El Llano en Llamas es del 53, 40 y algo. Había intentado, lo que comenté, una primera novela a principios o mediados de la década del 40, que destruyó,
Pero esta, Llano en Llamas y Pedro Páramo son las publicaciones que dio a conocer. No sabemos, él dice que no había muchas más previamente, y posteriormente, salvo el Gallo de Oro, no hay otras. En cuanto a la formación, había pasado un tiempo muy breve en la Facultad de Filosofía y Letras, pero después se ganó la vida haciendo mil cosas, y la formación de un autodidacta. Siempre se ha dicho, William Faulkner se ha exagerado siempre la influencia de Faulkner en la literatura latinoamericana. No es que Rulfo nunca renegó de eso, pero sí, claro, la de Joyce también, claro, y Virginia Woolf, en fin, todos los que han trabajado la posibilidad de la interioridad como recurso narrativo. Pero básicamente era un autodidacta. ¿Cómo llega a la escritura? Él dice que él llega a la escritura porque es el canal para sublimar todo este sufrimiento de infancia, de adolescencia, de abandono. Él no tiene un mito de origen en donde dice, como diría Borges, ¿no? Que Borges dice, yo siempre estuve claro que iba a ser escritor. Rulfo no hace declaraciones respecto de eso. Sucedió la escritura, aparecieron estos libros, los publiqué, y él mismo no hace gran escándalo respecto de sus propias publicaciones. Lo ve como parte de la vida, como habría que ver a la literatura, como una parte más de la vida, como una actividad más. No es alguien que esperaba que su destino, del destino de su proyecto humano, se iba a cumplir en términos literarios o no se cumpliría de ninguna manera. No digo que es un azar, porque claramente no se escribe por azar, y menos una obra así. Pero digo que no era algo programático dentro de la existencia de Juan Rulfo el haber escrito estos libros. Afortunadamente los escribió, pero su personalidad era mucho más amplia y mucho más compleja que la de un escritor, que incluso la de un gran escritor. Rulfo es más que un gran escritor. Y la formación era esa, la vida, el sufrimiento, la cristiada, el haber perdido buena parte de su familia. Bueno, no es poco, pero, insisto, esa historia se repite mucho en México y en otras partes del mundo. El tema es la sensibilidad para haber contado eso, para no haber caído en el folclore regional, para haber inventado una forma de hablar para los personajes, de haber inventado toda una complejidad psicológica para esos personajes. Eso es un milagro, es irreductible, es inexplicable. No sé cuáles son las fuentes del genio literario. Yo por lo menos no participo de ninguna explicación profunda, sí de las banales, pero no tengo ninguna explicación profunda de por qué alguien escribe así. Y tampoco de sus necesidades. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, eso es Rulfo. Después está el silencio. Pero insisto, el silencio no amargo, sino el silencio necesario, el silencio que tenía que llegar, el silencio conveniente. ¿No? Que eso en general nos cuesta, porque la gente que escribe siempre está pensando en su próximo libro. El fenómeno Aira, no para criticar a César Aira, por favor, pero digo, para mostrar cómo hay pulsiones narrativas totalmente distintas. Aira dice que mejora, y verdad, en su próximo libro, por eso tiene más de 100. Rulfo, 2 o 3 publicaciones, si incluimos con El Gallo de Oro. Centrales, 2. Entonces, novelistas con 2 novelas o con 100 novelas, grandes novelistas todos, puestos a hablar de su propia obra, pueden hablar poco y nada. Los que podemos hablar mucho y probablemente mal de esas obras son los que no las escribimos. Bueno, ahora sí doy paso a que continúe esta hermosa tarde.